la clasificación del Gran Premio de México, vemos esta situación. Carlos Sainz fue el único piloto capaz de bajar del 1.16 y por lo tanto consiguió la pole position en el Gran Premio de México. Una vuelta increíble, hecha giro a giro, sobre todo con las frenadas, que tuvo una gran importancia y que demostró que aquí el Ferrari, por lo menos Sainz, estaban delante. Y eso es algo que ya no es solo novedad de McLaren, sino que también el Ferrari está adelante para competir por el resultado, para dar pelea y para dar mucha guerra a McLaren y es que los dos han superado a Red Bull. Red Bull 3 décimas en una vuelta y Red Bull ya con bastantes problemas en clasificación. O sea, bastantes problemas y una situación de Ferrari y McLaren ahora son más rápidos que Red Bull. Red Bull tercer coche también en clasificación. Además de contar con dos pilotos competitivos por parte de Ferrari y dos pilotos competitivos por parte de McLaren frente a Red Bull, que quizás es Max Verstappen el que está sacando las castañas del fuego en ese equipo. Sí, bien es cierto que Oscar Piastri aquí volvió a cometer un error en la Q1 y volvió a quedarse a las primeras de cambio con una vuelta potencial de 1.16.9 que le situaba en vuelta potencial en P12, pero se quedó en la primera ronda de la clasificación. Sí. No estuvo a la altura y realmente le costó llegar a lo que podía haber hecho. Pero bueno, una clasificación bastante orientada a las cuatro fuerzas y a los cuatro equipos en cabeza, Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes. Aston Martin cerca, pero con un coche que no da más, básicamente no da más y estuvo muy cerca, hablamos de 2 décimas de la Q3, los Haas están solo más rápidos en primer tramo y porque tienen más velocidad en la recta, ese ellos de 320 en el V1 y luego final de la recta 350 por el 347 que tenía Aston Martin. Y Franco, una primera parte de la vuelta muy complicada que fue lo que le acabó por sacar y le dejó sin ningún tipo de opción de avanzar en la clasificación. Respecto a los Aston Martin, no pudieron completar la vuelta final de la Q2 porque Yuki Tsunoda sufrió un accidente en la T12 provocando una bandera roja a falta de 10 segundos para terminar esa ronda, por lo tanto ya no se pudo reanudar y era cuando venían mejorando los pilotos de Haas, los Visa y los Aston Martin. No sabemos a dónde hubiera podido conseguir llegar Fernando Alonso completando toda la vuelta porque ese tercer sector era muy importante y lo podemos ver en esta siguiente imagen, en la de los mejores sectores, donde Carlos Sainz había conseguido la pole position en la clasificación gracias al primer sector, pero ese no era tan representativo como si el tercero. Esos dos tramos es donde fue más competitivo el piloto madrileño y en el segundo sí que se quedó ligeramente por detrás de George Russell y sobre todo por detrás de Lando Norris, que a pesar de todo no fue segundo. Veíamos la potencial que tenía la capacidad de ser al menos segundo, pero terminó siendo tercero porque no realizó su mejor vuelta en el momento adecuado y volvió a ser superado por Max Verstappen. Es que es muy claro, ¿eh? Aquí nos dejó la clasificación varias cosas muy relevantes en lo que ha pasado. Primero todo eso, la superioridad de Ferrari en el primer tramo y tercer tramo, de Sainz en el sector 1 y en el 3. La goma nueva enmascara el rendimiento, que es una barbaridad, lo que puede tapar y lo que puede sacar los coches. Básicamente un problema no te lo muestra y es lo que te daba opción de poder estar o no estar. Sainz en el primer tramo mejor, tercer tramo mejor, Norris mejor en el segundo tramo, ese coche tenía un extra en la zona central y desde ahí el Red Bull sufriendo mucho en el primer y segundo tramo, P4 en los dos tramos, P3 en el tercero más cerca, Mercedes sin velocidad y sobre todo Aston Martin que ese tramo final, ese 18-8 fue, o sea, ese 19-8 fue bastante revelador. Menos de lo que más pasó luego en el sector 2 de la carrera, pero que ya empezó a mostrar de que no estaba ahí. En distancias muy cortas, solo tenemos que ver que en una décima, nada que me hubiera mejorado una décima, por ejemplo, Alonso en el primer tramo se pasaba a la altura de Albon o de Magnussen, que ahí no tenía diferencia. En el segundo tramo estaba a una décima de los Mercedes, en el tercer tramo estaba
incluso a cero, bueno, a 2 décimas de Russell y Hamilton por la evolución de la pista. Y es muy claro, aquí en clasificación se trata de sacar el óptimo, son detalles, y la goma nueva enmascara demasiado todo. En carrera ya se muestra más clara la realidad, y eso lo vemos claramente en el rendimiento relativo, que lo veremos al final del programa, pero cuando hay goma nueva todo es bastante similar, digámoslo así. También me gustaría mostrar las velocidades por sector, porque hemos visto que a nivel de tiempos Ferrari era muy competitivo en los 3 tramos, pero sobre todo el primero y el tercer sector. Norris aún mantenía la pelea, sobre todo en el sector central, pero es que una de las ventajas que tuvo Ferrari durante todo el fin de semana fue la elevada velocidad en recta. O sea, el monoplaza de la escudería italiana era capaz de frenar tarde, traccionar el que mejor o de los mejores, pudiendo dar al gas con una estabilidad en la parte trasera muy consistente, pero además de eso alcanzaba máximas velocidades de toda la parrilla. Por lo tanto, era un monoplaza muy completo para este circuito, el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fíjate, de los 6 mejores tiempos, sobre todo en el primer tramo, que es la tracción de la T4 y seguramente final de la recta, tú tienes a los 2 Haas o a los 2 Ferrari y a un Haas. O sea, el extra que tuvo aquí el Ferrari, el motor Ferrari, fue muy, muy importante. Pero muy importante. Solo le mejora Gasly en el tercer sector. En la trampa de velocidad se colan Hamilton y Stroll, pero Sainz está a 3.49, también muy cerca de ellos. Está igual, prácticamente. Hulkenberg se caen un poco, pero aquí el Ferrari en potencia fue muy, muy clave lo que hicieron. Y ese turbo del Ferrari aquí aportó mucho, pero que es mucho. Que se nos olvida ya que hablamos de México, que hablamos de un circuito muy único, muy dependiente de la altura, con unas características muy únicas y que no es tan fácil hacer las cosas aquí como en cualquier otro circuito. Sí, la potencia además iba a verse disminuida o alterada por esa elevada altitud del circuito, entrando menos aire porque hay menor cantidad en esas alturas. Luego otra parte importante de la clasificación era la capacidad de progresar que iban a tener los pilotos desde los libres 3 a la clasificación. Eso lo hablabas bastante durante los directos que haces en Soy Motor Escritos. Y aquí vemos una gran progresión de George Russell, de los pilotos de Ferrari, de Pierre Gasly, incluso de Max Verstappen, pero donde vemos claramente los problemas de los dos McLaren y de Checo Pérez. Checo Pérez y Piastri por quedarse a las primeras de cambio en la Q1, pero también vemos que un piloto como Lando Norris, que alcanzó la Q3, está en P12 ganando menos de medio segundo en la vuelta de clasificación respecto a lo que había hecho en los libres 3. Es que no había mucho que ganar. Realmente la clasificación tenía medio segundo y era lo que sacar sector 2 y 3. Había 2 décimas que sacar en cada parte de la vuelta, esto se confirmó. Primera parte de la vuelta solo tienes que ver que hay 1,4 km por hora de diferencia en V1 y 2 km por hora, no hay mucho que sacar. Esto era todo el grip que pudieras conseguir en clasificación y ya lo habías puesto mucho en los libres. Entonces, cosas aquí que se vieron, Ferrari dio un gran paso adelante. Ferrari se puso a un segundo por debajo de lo que habían hecho en los libres. Verstappen también dio 7 décimas, que fueron solo 2 décimas menos que Sainz por el segundo tramo, donde Sainz tiene una gran evolución. Luego los Mercedes le cuestan otras 2 décimas y pierden 4 con la cabeza por el sector 2 y el 3, o sea, el sector 2 sobre todo, y el Blue 1 también, donde van un poco peor. Y realmente era eso, intentar sacar medio segundo de diferencia, intentar dar ese paso adelante y poder mostrar una imagen mucho más cercana a tu máxima prestación, que con medio segundo demostraba que estaba ya bastante cerca en los libres 3. Y ya viendo las comparativas, cómo consiguió Carlos Sainz esa pole position, lo comparamos en primer lugar con Max Verstappen, que fue el piloto con el que compartió la primera fila de la parrilla, y vemos que en ningún momento de la vuelta Verstappen estuvo por delante de Carlos Sainz. Ya tiene un extra en las rectas el Ferrari, como veíamos,
alcanzaba topes de velocidades al final de la recta de meta, antes de la T4 y llegando incluso a la T12, velocidades máximas de toda la parrilla. Luego también lo que se puede ver es la capacidad que tiene el Ferrari de frenar tarde, de apurar esas frenadas tan fuertes como es la de la T1, la T4, incluso la T12, las más importantes del circuito, y la capacidad que tiene para ir al gas. Aquí con Max Verstappen no se ven tantos puntos, sí más en la salida de la T3, que está marcado con el cuadrado 1, un poco en la T14, entre T13 y T14 de la parte final del circuito, vemos que puede ir con un poco más de gas Carlos Sainz que Max Verstappen, pero es cierto que aquí el piloto holandés también era muy agresivo con el gas, y el único sitio donde recortaba tiempo Max era en las curvas rápidas de T7 a T11. De la vuelta te la hace Sainz de la curva 3 a la 7, a la llegada a la 7. 1200 metros te ha hecho todo el tiempo y son 4 décimas. Y desde ahí se notaba mucho, primero, la frenada que tiene y la tracción. En el paso por la curva 3 había más gas. En la salida de la curva 5 también iba con más gas y llegaba mejor a la curva 6. Lo que dices tú de que él perdía bastante en ese segundo tramo, o sea, de la curva 7 a la 11, que era mejor para Verstappen, y ahí se acababa. O sea, es la importancia de la tracción de la 3, de la tracción de la 5 y de cómo conseguir esas 4 décimas camino luego de la curva 7 y desde ahí aguantar. Luego creo que tenemos también la comparativa con Lando Norris, y aquí sí se ve mucho más claro lo que mencionaba de la manera de ir al gas entre las curvas T1, T3, T13 a T15 hacia el final de la vuelta. El Ferrari tenía más estabilidad en esa parte trasera que el McLaren, podía ir un poco más directo al gas, y eso es lo que le iba dando tiempo en la acumulación de los grupos de curvas lentas. Lo que vemos marcado con los cuadrados 1, 2 y el 4, que son las curvas lentas del circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Tan solo en el cuadrado marcado 3 es donde el McLaren era mucho más competitivo, que era en las curvas rápidas, de T7 a T11. Ahí pecaba un poco más, le faltaba un poco más de estabilidad en curva al Ferrari. El McLaren era el más competitivo, porque hemos visto que Verstappen también era un poco más rápido que Sainz, pero no tanto como lo que estamos viendo de diferencia con Lando Norris. Y a mí me da a entender que el McLaren era capaz de generar más carga aerodinámica que el Ferrari, y le penalizaba más en recta que al monoplaza italiano. Sí, lo mismo que con Verstappen, hablamos de la curva 1 a la 6 y desde ahí solo perdía de la 7 a la 11, porque tenía menos velocidad de paso y porque ahí iba bastante peor. Entonces tenía esas, aquí eran 4 décimas, 3 décimas que luego se compensaban, bueno, 4 décimas, 5 décimas en el paso por la 5 y luego bajaban a 4. Y se notaba bastante eso, de que el coche iba más estable, muy buena tracción, buena frenada en la 1, en la 4 y en la 12, y desde ahí el Ferrari pudo sacar esa extra clasificación. Y por último también comparamos a Fernando Alonso con Carlos Sainz el poleman. Vamos a ver aquí un poco los problemas que tuvo el Aston Martin en clasificación, aunque hay que recordar que no pudo completar su vuelta final de Q2 y no consiguió pelear por estar en la Q3 del final. Lo mismo, de la vuelta de la curva 1 a la 7, ahí tienes el segundo que se deja. ¿Y por qué se lo deja? Porque la frenada de la 1 está frenando un pelín antes, lo que pierde unas 3 décimas en la frenada. También le cuesta un poco más el gas en la salida de la curva 3, tiene que cortarte todo gas a Alonso y Sainz va con 50%, con medio gas. Y lo mismo, en la salida de la curva 4 y la 5, Sainz tiene mejor gas, puede ir más rápido
y ahí es donde acaba de conseguir su tiempo. Y lo mismo, y luego la parte final de la vuelta, la curva 4, la curva 12, ese tercer tramo que estamos señalizando, de que también le da ese tiempo. Básicamente es lo que consigue el Ferrari que no consigue el Aston Martin. El Ferrari tiene muy buena tracción, tiene muy buen trabajo de neumático, ha dado un gran paso en la gestión de goma. El Aston Martin todavía no lo ha conseguido. Y eso es lo que le acaba por complicar todo el rendimiento. Y con esa clasificación dejaba esta parrilla para la salida del domingo. Carlos Sainz comenzando desde la primera plaza, desde la pole position, compartiendo la primera fila con Max Verstappen. Segunda fila para Norris y Leclerc, tercera para los dos Mercedes, que no estuvieron a la altura de pelear por algo más, pero se mantiene ese grupo de cabeza, y la zona media liderada completamente por los Haas, que colocaron a sus dos pilotos en la Q3, Gasly de nuevo en la Q3, Alex Albon bastante superior en este fin de semana a una vuelta sobre Franco Colapinto, y en esa parte de atrás los Aston Martin, y obligados a remontar Oscar Piastri y Checo Pérez. Problemas de clasificación. Aquí era una de las grandes claves ejecutar bien las vueltas de quali. Y Piastri no lo pudo hacer, y Colapinto tampoco, y Pérez tampoco. Entonces eso le manda al final de toda la parrilla. El Q1 era una sesión muy complicada, muy crítica, muy fácil de equivocarte y muy complicado de hacer las vueltas bien. Y ellos volvieron a fallar. El año pasado hay que recordar que Norris también cayó. Pérez tuvo problemas en la primera vuelta. Entonces la Q1 era complicada y había que hacer las cosas bien. Y ellos lo hicieron. Luego hay que mencionar, creo recordar que Esteban Ocon salía desde el pit lane, partía en la penúltima posición, hizo cambios en su monoplaza de setup, entonces empezó desde el pit lane, tampoco iba a perder mucho, pero es el único cambio que queda para lo que fue la parrilla real del fin de semana. Así fue lo que ocurrió el sábado en la clasificación del Gran Premio de México. Si os ha gustado, podéis darle al like, comentar y suscribiros o compartir el vídeo con los que os interesen. Nosotros vamos.